¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente 11 de la mañana y 1 minuto. Estamos en el comienzo de un día importante. Ya ella, Carolina Ramos, decía ayer a la tarde, vamos a esperar porque tenemos la información de que va a haber algún dato oficial sobre la promulgación o el veto a dos leyes clave como son el financiamiento universitario y todo lo que tiene que ver con la emergencia en el Garraham, así que estuvo trabajando mucho con eso. Para el día de hoy se estima que va a haber una respuesta, indican casi todos que también el gobierno repetiría la idea del veto en torno a lo que son los anticipos del Tesoro Nacional. Y el otro dato que vamos a hablar con ella enseguida nomás. Y ayer algo hablé yo con la diputada Nadia Tabela, tiene que ver con el intento por ahora de convocatoria a sesión el próximo miércoles 17 para tratar justamente estos vetos y para ver la posibilidad de insistir con 2/3 con ambas cuestiones. Así que hay mucho tema. Comienzo saludando a Carolina Ramos. ¿Cómo estás, Pato? Buen día, buen Muy jueves. bien. Bueno, entre ayer y hoy muchas novedades, ¿no? Mucho movimiento político, todo un poco producto de la derrota electoral de La Libertad Avanza el día domingo en provincia de Buenos Aires. Por un lado, Pato, ayer a la mañana tempranito tuvimos la confirmación de que el día lunes el presidente Javier Milei va a estar presentando el presupuesto nacional en cadena nacional. No va a ser esta vez en el Congreso de la Nación, va a ser una cadena grabada en Casa Rosada el mismo lunes por la tarde, se va a difundir por la noche. Y esto despeja las dudas o las sospechas que había entre algunos legisladores respecto a que decían, bueno, no sabemos si va a mandar o no va a mandar el presupuesto con el antecedente de los años anteriores. Bueno, finalmente confirman que lo va a mandar. Esto no es garantía de que la ley salga, ¿no? No, claro. Esto hay un largo camino en el cual la oposición intenta mostrarse firme y evitar lo que pasó el año pasado cuando se clausuraron las negociaciones y el gobierno fue a una nueva prórroga. Por otro lado, Pato, los vetos. Ayer conocimos en un suplemento del boletín oficial el veto al presupuesto universitario, justo en la previa del Día del Maestro, que es el día de hoy. Aprovechamos para saludar a todos los maestros. Y en el día de hoy, en el boletín oficial, el otro veto, que es el de la emergencia pediátrica, que está destinado fundamentalmente al hospital Ramos, te pregunto y vamos enseguida a los títulos. Posibilidad, no sé cuánto se podrá decir, pero también es cierto que hay todavía un largo camino hasta fin de año porque queda todo septiembre, octubre, un poquito de septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Pero digo, imagínate, uno puede pergeñar que a lo mejor en el anuncio del próximo lunes, en el presupuesto, uno lo va a mirar al presupuesto y va a decir, bueno, mirá, para lo que es el presupuesto universitario 2026, ¿hay o no una mejora que atenúe el reclamo? ¿Hay más recursos para el Garraham? Digo, ¿hay alguna posibilidad que desestime la posibilidad o la alternativa de una sesión? Digo, ¿es una opción o no? Al día de hoy no. Es decir, la oposición ya está trabajando, como bien decías que adelantó la diputada Tabela, para sesionar el próximo miércoles y la intención es ir a fondo rechazando ambos vetos, ¿no? Hay algo que a mí me gustaría preguntarle a una diputada que la vamos a tener, si Dios quiere, en una entrevista el próximo bloque, que es esto. En el presupuesto, las partidas para las universidades van a estar establecidas para 2026 con cuánto dinero van a funcionar. El problema acá es que no se estaría contemplando la recomposición salarial, el arrastre que viene desde 2023, ¿no? Totalmente. Que eso es uno de los puntos principales del proyecto que sancionó el Congreso. Y lo otro, que es parte de cómo fue parido este gobierno, que ganó en segunda vuelta y llega con el 30% de la primera vuelta en materia de representación parlamentaria, que hace todo mucho más complejo, porque pregunto, si vos ves el día lunes que hay un presupuesto con números, si querés, aceptables para el tema salud, para el tema educación, para el tema discapacidad, bueno, a lo mejor hay alguna alternativa de que el gobierno pueda avanzar en la conformación de una mayoría que le permita votar el presupuesto. Pero si el gobierno insiste con una política fiscalista porque te dice, me votaron para esto y no tengo margen, bueno, la opción de que ese presupuesto avance va a ser muy complicado, me parece, ¿no? Sí, aunque te diría que a esta altura es mejor cualquier presupuesto que ninguno, ¿no? Era lo que el año pasado por ahí se barajaba, Y ¿no? sí, la verdad es que
tener Sí. un presupuesto ya sería un avance porque no podemos continuar con nuevas prórrogas porque esto le permite al Ejecutivo manejar dinero Claro. discrecionalmente. Vamos a ver, por lo menos el presupuesto va a Sí. dar un marco general. Con este dinero con el que contamos, Sí. bueno, la discusión va a ser las prioridades. Totalmente. ¿A qué sector le asignas más? ¿A qué sector le asignas menos? ¿No? Las universidades históricamente se viene reclamando un mayor presupuesto en los sucesivos años, Sí. así que seguramente ese va a ser uno de los Vamos temas a de los discusión. títulos, pero dos cosas. Primero, yo decía ayer, ¿cómo es factible imaginar que no va a haber veto para las universidades cuando hubo veto para la discapacidad? Si vos vetaste Sí. algo que es mucho más sensible, vas a vetar lo universitario. Y lo otro, te pregunto, bueno, habrá que ver cuál es la estrategia del gobierno, pero si hoy el gobierno tiene complicaciones para solidificar un tercio que le impida a la oposición avanzar con 2 tercios, ni te cuento cómo va a tener que hacer para tener 129 diputados, ¿no? ¿Para el presupuesto? Exactamente. Bueno, vamos a ver, Por eso te vamos a digo, ver. claro. En el Sí. caso de Universidades y Garrahan, ya la oposición consiguió 2 tercios. Claro. En la votación original lo vamos a estar repasando con placas, con lo cual la oposición ya está en condiciones de insistir con ambas leyes el próximo miércoles. Ahí estamos, ella es Carolina Ramos, los títulos y ya seguimos. Esto es Orden del Día, por favor. Veto a la ley de financiamiento universitario. El gobierno lo oficializó ayer miércoles, cerca de las 20, a través del decreto 647. Segundo veto, recordamos, en este caso la ley de emergencia en pediatría. El Ejecutivo ya lo publicó esta medianoche en el boletín oficial. La Comisión de Justicia comienza a analizar el proyecto alternativo para ficha limpia. Ahí está el diputado radical por Formosa, también Tailade, repito, modelo alternativo para ficha limpia. Y ampliamos ahora todo lo que estaba señalando Ramos con los 2 vetos, el tema universitario y lo que tiene que ver con la emergencia pediátrica, digamos, a nivel universitario, que están convocando un paro de docentes y no docentes para mañana viernes y para una movilización eventual si es que hay sesión el día 17. Primero, que ya sabe casi Me todo. spoileaste la primera placa, pero no hay problema. Pero decime, ¿cómo ves lo del 17? ¿La sesión? Sí. La van a estar pidiendo entre hoy y mañana, la sesión para tratar estos y otros temas, porque también hay emplazamientos pendientes. Está el tema de interpelaciones a funcionarios por el caso de las presuntas coimas en discapacidad. Está el caso de la comisión investigadora del fentanilo. Hay todo un menú de temas pendientes que se está terminando de pulir el temario para el día miércoles, esta sesión especial. Pero vamos a ir veto por veto y desarrollando un poco lo que tiene que ver con cada uno. Arrancamos con el de universidades y con esto que vos planteabas, ¿no? Hoy lo escuchaba en declaraciones radiales al vicerrector de la UBA, Jacobiti. Una anomalía, no habla nunca Jacobiti, para que haya cada hablado. tanto sale, ¿eh? Sí, bueno, pues acá hablaba de vez en cuando, fue Sí. diputado, pero sí, no es tan común, sí. Bueno, hoy va a haber una conferencia de prensa también por parte de autoridades de la UBA y del CIN, que es el Consejo Interuniversitario Nacional, exactamente. Y como bien adelantaba, se está planteando un paro nacional para el día de mañana en las universidades de todo el país. Y también una movilización que seguramente va a ser el día miércoles, que va a ser el marco que le va a dar a la sesión acá en Diputados. Se espera una amplia concurrencia, ¿no? Fueron multitudinarias, fueron de las movilizaciones más multitudinarias la de esta primera, gestión. me acuerdo, mucha gente. Hubo dos hasta ahora marchas federales, esta sería la tercera. Y esto le aporta un condimento adicional al debate, porque ya no solamente estamos hablando de conflictos a nivel político, cortocircuitos con el Congreso. Estamos hablando ya de un malestar social importante, que es lo que vos planteabas también un poco fuera del aire, ¿no? El gobierno venía sosteniéndose en ese supuesto crédito social que no se está viendo reflejado en los resultados en las urnas, ¿no? Ayer, perdóname, hablé con el decano de farmacia
Y básicamente me dice, mire, los números son estos. Vos tenés presupuesto para salarios de docentes y no docentes y tenés presupuesto para gastos de funcionamiento, que fue lo que te dieron después de la primera marcha. Sí. Esos gastos de funcionamiento ya están abajo 50% a lo que necesitamos. 50%. Y el salario de los trabajadores, docentes y no docentes, está por debajo un 40-45% respecto a lo que era el 2023. Así que son números complicados. Sí, ayer estaba leyendo también un informe de la UBA que decía que desde el veto a la misma ley del año pasado a hoy, el poder adquisitivo de los docentes cayó casi la mitad. ¿Viste? Claro, ¿no? sí, 45%. Exacto. A mí me dijeron sí, Desde el veto del año pasado, así que Sí. alarmante. La prioridad en este tema es, porque de hecho la ley establece la convocatoria no es docente paritaria. universitaria usted, ¿no? ¿Cómo? No es docente universitaria usted, ¿no? No, vos. No Por sos ahora docente. no. Me gustaría. en ¿Viste? algún momento. Ahí estamos. Dale. No, pero Sí. digo, la ley planteaba hacia adelante la convocatoria de paritarias para asegurar que los salarios no pierdan frente a la inflación. Y hacia atrás una recomposición por lo perdido, que eso es lo que va a estar faltando en el presupuesto, imagino yo, ¿no? Y le veo un panorama oscuro. Es como cuando tratar de cobrar el retroactivo de los De jubilados. los jubilados del que se perdieron en el 7,2, 2024. exactamente. Bueno, este primer veto se conoció hoy, después de las 12 de la noche, que es a través del decreto 647, que ya está ingresado a la Cámara. Traje uno de los argumentos del veto en la próxima placa. No nos va a sorprender porque es un poco la línea que viene manejando el gobierno. Dice, la ley presenta importantes deficiencias en el financiamiento previsto para afrontar los gastos que genera su aplicación. Acá el gobierno lo que está planteando es, se niegan a reasignar cualquier tipo de partidas para cumplir con las leyes que sanciona el Congreso, ¿no? Recordemos que el jefe de gabinete está habilitado para reasignar partidas. Esto es, sacar de algún lado para poner en otro, ¿no? Explicado muy básicamente. ¿Qué es lo que se está exigiendo que haga con la ley de discapacidad? No me quiero ir de tema, pero en ese tema también lo que están planteando es reasigne partidas para cumplir con la ley que sanciona el Congreso. Había algún momento, creo que era Alberto Fernández, jefe de gabinete de Cristina o de Néstor, donde justamente se le señalaba eso, que era muy discrecional la asignación de partidas. Se sacaba mucho de un lado y se ponía en el otro. Así que es un tema que pueden hacer, efectivamente. Exacto. Sí. Vamos a recordar cómo salió la ley de universidades en la votación original. Y acá ya tuviste 2/3 justos, ¿no? Llegaron con lo justo a los 2/3, 158 votos a favor, que es una mayoría amplísima de todos modos. 75 votos en contra. Hay que decir que entre los votos a favor estuvo el radicalismo, ¿no? Claro. Radicalismo que es un tema donde no tienen margen, ¿no? Para despegarse. Es una hasta bandera. Los radicales con peluca me parece que acompañan. No, creo que los radicales con peluca no, sí el bloque UCR de Rodrigo de Loredo. Hubo 5 abstenciones que fueron 3 diputados del PRO, López Murphy, que ahora es candidato también, y Morquio, que es un diputado que responde a Frigerio, también se abstuvo. Y 18 ausentes que vamos a ver ahora cómo juegan, ¿no? Si se van a presentar y cómo votarían, porque ahí en los 18 ausentes hay de todo. Pero si se repitiese esta votación tal cual el día miércoles, la ley es insistida. Pasaría al Senado en ese caso, ¿no? Vamos al otro veto, que es el veto a la emergencia pediátrica. Y acá también un conflicto en puerta, Pato. Los trabajadores del Garrahan también anunciaron para el día de mañana un paro y un cabildo abierto, y también quizás se suben a la movilización universitaria del miércoles. Así que también un reclamo que se va a sentir en las calles, el de los trabajadores del Garrahan. Y además un escenario que es tan obvio que vos no lo mencionás, pero digo, el gobierno tiene que estar al margen de todo esto, junto con todo esto, en campaña para las elecciones de octubre. Porque no es claro. No es que vos me decís, mirá, la próxima elección es en el 2027. En este marco vos tenés que ir, entonces hay una pelea, me parece que por electorados. Yo ratifico los vetos, ratifico el equilibrio fiscal y a lo mejor supongo o estimo que parte de la sociedad va a acompañar mi firmeza. Pero por otro lado, estás vetando en temas ultrasensibles en el medio de la campaña. Es que ponete en la cabeza de José Luis Esperó, de Patricia Bullrich. Digo, no son los escenarios más tranquilos para que hagas campaña vos desde acá hasta octubre. Absolutamente. Es que la oposición, ¿cómo está reaccionando a estos vetos? Lo que están respondiendo es, el gobierno no escuchó el mensaje de las urnas del domingo, ¿no? Cuando prometían corregir los errores que hubiese que corregir,
bueno, siguen en el mismo camino de el veto y el bloqueo, ¿no? Que es un poco la única alternativa posible que ve el oficialismo en la Cámara, donde evitan cualquier tipo de negociación. Vos hablabas de la campaña. A la oposición esto le viene muy bien, sí, ¿no? claro. Por supuesto. Creo que abrir el Congreso en este contexto es la mejor campaña que pueden hacer los bloques de la oposición, porque es donde pueden mostrar fuerza y plantear sus posturas. El oficialismo está completamente a la defensiva en este tema, sin otra propuesta o contrapropuesta alternativa. Bueno, vamos a ver qué dice el día lunes Milei con el presupuesto, pero... Sí, a lo mejor hay alguna alternativa, digo, que apunte a conformar algún sector, ¿no? O a los gobernadores con los ATN, Exacto. o al tema universitario, Exacto. o decir, mira, no hay ni para gobierno ni para universidad, pero hay para discapacidad, por ejemplo, pero bueno, Exacto. veremos. Y lo último en este tema, la única reacción que ha mostrado el gobierno hasta el momento no termina de conformar o de satisfacer, que es la creación de estas mesas, que fue recibida con mucha desconfianza y escepticismo por parte de los gobernadores que plantean: no queremos más reuniones para la foto, queremos gestos concretos. Sí. Y ¿no? despertó una vena humorística inesperada en Ricardo López Murphy, ¿viste? Sí. ¿Viste? No, vos no lo tenías a López Murphy en eso, pero bueno. Sí. Se ha enganchado con los memes. Se ha enganchado con los memes, con el bulldog y todo totalmente. eso. Bueno, vamos a la próxima placa con otro argumento, en este caso del veto del Garrahan. Dice: el Congreso pretende impulsar una medida que, bajo la apariencia de defender una causa noble, genera un aumento desmedido e irresponsable del gasto público. Y me interesa ir a la próxima placa porque acá vemos una mayoría que superó ampliamente los 2/3. Hubo 159 votos a favor, 67 votos en contra, 4 abstenciones, que fueron 2 del PRO, López Murphy otra vez. López Murphy hace mucha campaña en redes, pero se abstiene cuando hay votaciones cruciales. Sí. Y Ávila, que Y porque lo que pasa que para él ir en contra de uno de sus preceptos, que es el equilibrio fiscal, es complicado, efectivamente. Sí, es cierto. Pero bueno, son temas donde uno espera quizás una definición, ¿no? Sí, es cierto. Y Ávila, diputado del gobernador Nacho Torres, y hubo muchos ausentes acá, 26. Vamos a ver qué pasa con esa cifra de ausentes. Pero repito lo mismo, si se replica esta misma votación, la ley del Garrahan va a ser insistida y va a ir al Senado. Y vamos a las últimas 2 placas. Donde, perdóname, hay una cuestión en el tema del Garrahan, que es como en alguna otra cuestión en discapacidad, que si el gobierno hubiese puesto sobre la mesa aquello que en algún momento insinuó, bueno, otra sería la historia, a lo mejor que ellos te decían, el problema del Garrahan es que hay ñoquis. Sí. Bueno, pasaron meses y meses y no tenés una sola comprobación de que pasaba esto. Al contrario, te dicen, hay mucho personal administrativo y después vos tendrás que el personal administrativo es enfermeros o son gente que trabaja específicamente en salud, que están caratulados como administrativos. Claro. Pero lo que era la gran contraofensiva del gobierno nunca apareció. Sí, quedó en un conflicto. Lo quisieron instalar como un conflicto gremial que terminó, afectando al servicio médico. Ningún dato, efectivamente. Exactamente. Y vamos a lo último. Bueno, acá estamos, ¿no? Veto al reparto de ATNs, ¿no? Aportes del Tesoro Nacional. Los gobernadores proponen que sea automático y diario, por goteo. Actualmente son fondos que el gobierno nacional está pisando y que no reparte a las provincias, ¿no? Claro. Esto todavía no se vetó. Hay tiempo hasta mañana, Pato, para vetar esta ley. ¿Y por qué esta demora de 24 horas este plazo? Es cierto que lo mandó más tarde diputados, pero digo, a lo mejor hay alguna cuestión en juego, ¿no? Ayer en Casa Rosada decían vamos a vetar todo. Claro. Así que al menos hasta ayer la decisión era vetar. La particularidad, Pato, es que mañana, si se da el veto, se va a dar en simultáneo con una foto importante en Córdoba, en Río Cuarto, donde van a estar presentes los gobernadores de este nuevo bloque de Provincias Unidas, con Yarlora y Schiaretti como anfitriones, ¿no? Esto va a ser una demostración de fuerza de este bloque. El gobernador de Jujuy, Valdés y el gobernador de Santa Cruz. Y el de Jujuy, Sadí. Sí. Valdés el último en sumarse, ¿no? Después de, poquito antes, ¿no?, de la elección en Corrientes. En definitiva, vas a darse estos escenarios, ¿no? Por un lado el veto y por otro estos gobernadores mostrándose juntos y unidos para resistirlo, ¿no? Y la pregunta que planteaba en la placa, ¿no? ¿Se trunca la negociación con gobernadores? Los gobernadores están planteando, si realmente hay una intención de abrir el diálogo, no me vetes la ley de ATN, ¿no? Sería un primer paso.
¿Cómo salió esta ley en el Senado? Porque recordemos que este trámite inició en el Senado con lógica, porque el Senado representa a las provincias, ¿no? 56 votos a favor, aplastante mayoría, 2/3, un solo voto en contra, que fue el de Luis Juez. Un juez, no quiero abrir demasiado, irme de tema, pero un juez que está muy incómodo ya sí. con lo que ha sucedido con el tema de discapacidad. No hubo ninguna abstención y hubo 15 ausentes, la mayoría de La Libertad Avanza, que se había retirado del recinto. Pero también en el tema TN, si los gobernadores piden, la oposición está en condiciones de insistir también con esta ley. Va a mezclarse esto con el debate del presupuesto, donde los gobernadores también van a tener protagonismo y van a tener la oportunidad de poner sus planteos sobre la mesa con márgenes acotados, ¿no? Digo, el gobierno tampoco es que va a abrir demasiado el grifo, Sí, es lo que uno estoy pensando en lo que sucede también en la cabeza de cada uno de los gobernadores, ¿no? De Puyaro, de Yarlora, de la propia gestión de Schiaretti, que es candidato a diputado, de lo que pasa en Santa Cruz, en Jujuy. Porque digo, todos están en campaña para el 26 de octubre. Claro. Entonces, me parece que deben estar midiendo milimétricamente qué le suma o qué le resta un acuerdo o un desacuerdo con el gobierno, me parece, ¿no? No era el escenario que en algún momento me planteaba alguna diputada radical de la Patagonia que me dice, busco un acuerdo con el gobierno porque la imagen de Milei supera en 20 puntos a la de cualquier otro dirigente nacional. Entonces, todo sumaba. Ahora, digo, la verdad, no sé qué margen tiene cada uno de los mandatarios que tienen que jugarse sus propios papeles el próximo 26 de octubre. No sé cuánto le suma y cuánto le resta, ¿no? La verdad que no lo tengo. Y vamos a ver, ¿no? A ver, el escenario es distinto en cada provincia. En Córdoba, sí, claro. En Córdoba, bueno, el resultado del domingo en provincia de Buenos Aires enciende algunas dudas respecto de si los libertarios están tan bien, ¿no? Como marcan las encuestas en Córdoba o no. Es ¿no? una provincia en su momento muy macrista y también muy libertaria siempre, o por lo menos en un Claro, par de elecciones. pero y ahí la particularidad que hay una polarización entre La Libertad Avanza y lo que es el peronismo local, ¿no? El sello Hacemos. Así que ahí va a ser un escenario de grieta donde hay que ver la tercera fuerza, que sería Natalia de la Sota. Sí. Que me dicen que no mide mal, me dijeron, que andaba bastante aceptable, superando los 2 dígitos, me dijeron. Un dato que no sé, habrá que corroborarlo. Sabe mucho de Córdoba, Ramos, pero ahora la pausa. Esto es Orden del Día y ya venimos. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea presentado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en el ámbito de las comisiones. Las comisiones son el espacio de análisis y debate sobre los proyectos conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 46 comisiones permanentes que son centrales en la discusión parlamentaria, como Presupuesto y Hacienda, Asuntos Constitucionales o Legislación General.
Existen también 32 comisiones especiales que tratan temas específicos. En su mayoría son bicamerales, es decir, que están compuestas por diputados y senadores, como la bicameral de trámite legislativo, encargada de analizar los decretos del Poder Ejecutivo. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de las comisiones a las que haya sido girado. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen puede plantear la aprobación del proyecto o su rechazo. Quórum. De lunes a viernes, 14 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. Plenario. De lunes a viernes, 15 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Pasos perdidos. De lunes a viernes, 16:30 horas. Once de la mañana con 30 minutos, estamos en orden del día. Recién estaba planteando un escenario para seguir con mucha atención, Caro Ramos, sobre lo que va a pasar básicamente con el tema del presupuesto universitario, donde se está gestando una sesión para el próximo 17. Así que bueno, estamos muy atentos a lo que puede pasar. Hay mucho testimonio universitario. Habló
el vicerrector de la UBA, y está previsto también un paro para la jornada de mañana, una movilización para el miércoles, así que bueno, vamos a estar muy atentos a eso. Y ahora el señor Gonzalo Solaberrieta, por ahora, Gonza, títulos, ¿de qué nos ocupamos en un rato? A ver. Bueno, Pato, vamos a hablar, buen día, y vamos a hablar de las empresas familiares, con datos estadísticos, claros para entender un poco la situación de las empresas familiares y sobre todo porque se le quiere reconocer la labor justamente a estas empresas que son muchas, más de las que pensamos, seguramente a cada uno se nos viene a la cabeza alguna empresa familiar importante y también nos vamos a sorprender con un porcentaje de lo que significa estas empresas para la Argentina en cuanto al sector productivo. Bueno, y otro tema clave ayer fue la reunión antes de ayer de la Comisión Libra, con citaciones importantes. Tenemos a la diputada Mónica Frade, diputada de la Coalición Cívica. Recordamos que hay un rol importantísimo como presidente para Maxi Ferraro. Cuando ustedes me digan, vamos con Mónica Frade. ¿Está ok? Mónica Frade, dale. Estamos acá esperando a los funcionarios que fueron citados en el día de hoy en la Comisión Libra, que es la titular de la que fue autora del informe de UTI, de la Oficina Anticorrupción, y al doctor Melik, titular de la Oficina Anticorrupción. Y ojalá vengan. Tienen, supongo, mucho para decir. Si no vienen, seguramente es porque tienen mucho para ocultar. Así que mañana sabremos o tendremos la información de qué es lo que ha pasado hoy. Por supuesto que si no vienen, arbitraremos los medios para que de alguna manera declaren dentro de la legalidad y garantizando el derecho de defensa. Así que bueno, estamos esperando esto ahora. No, me estabas mirando y prestando atención. No, porque Dime, Ramos. para contarte qué sucedió finalmente con las citaciones a Melik, titular de la Oficina Anticorrupción, y a Sicabo, que fue la encargada de esta investigación interna sobre la responsabilidad del presidente Milei en la presunta estafa. Bueno, lo que se decidió en la comisión fue que se va a hacer un requerimiento al ministro de Justicia, a Mariano Cunio Libarona, para pedirles que, insistir en que estos dos funcionarios vengan a la comisión. Si se vuelven a negar, ya va a ser otro escenario donde siempre está sobre la mesa la posibilidad de acudir a la fuerza pública, que es como el as bajo la manga que tiene la oposición en esa comisión, mediante la intervención de un juez, por supuesto, ¿no? Vos sabés que Melik es el titular de la OA, de la Oficina Anticorrupción. Hay una cuestión que yo no entiendo, a ver si vos, Ramos, me podés iluminar, o Solaberrieta. No hay, por parte de este gobierno, la más mínima política de medicina preventiva. ¿A qué le digo medicina de política preventiva? A ver, yo te nombré en la OA, anda y explica lo que sepa y descomprimís un poco, porque no aparece nadie. Entonces todo termina en un montón de responsabilidades para autoridades superiores. No venís, ninguno quiere venir del Ejecutivo a una comisión, ¿me entendés? Después todo termina en el jefe de gabinete respondiendo sobre cuestiones que deberían saldar otros funcionarios. ¿Cuál es el trabajo de Melik? ¿Por qué Melik no viene? Ni siquiera quiere ser citado, ¿me entendés? Como si mañana el mundo se termina. No se termina, empeora mañana, porque te cita la policía. No lo termino de entender. Y en el nunca, caso de Melik es como ya parece el colmo, porque preside el organismo que debe velar por la transparencia, ¿no? Que esto es lo que marcaba. Es su deber como funcionario público aclarar estas dudas. ¿Cuál fue el argumento, como para también escuchar la otra vereda? Tanto de Melik como de Sicabo, que enviaron notas a Maximiliano Ferraro, plantearon que se duplica la investigación. O sea, que ya hay una investigación en curso en la justicia y que lo que hace la comisión es duplicar esa misma investigación con riesgos en cuanto a la información que se produce, etcétera. Digo, como para plantear el argumento, Coincido, ¿no? pero en un gobierno, que ha manejado de manera excepcional el tema de las redes y la comunicación, que ha sido factor esencial para ganar las elecciones del 2023. Ahora no hay nadie que se sepa manejar ante una cámara. Porque la verdad... No, pero va más allá del manejo de la cámara. Hay una intencionalidad. Pero Melik, en lugar de escribirlo, venía acá, decía esto que es un argumento, ganá minutos, explicá lo que te parece que tenés que explicar, disputá la cancha mediática. Es como el tema del fentanilo. No explica, va una vez y responde mal.
Digo, es parte esencial de tu trabajo. Sí. No te pido que todos sean grandes comunicadores, pero tenés que tener un grupo que lo defienda en la escena mediática, que es una parte esencial de la vida cotidiana, la verdad. Sí, yo coincido plenamente con vos. Lo que pasa acá también es que el oficialismo está impugnando esta comisión, está impugnando su validez, cuestionan el método de elección del presidente. De hecho, el día martes no estuvieron presentes para no convalidar la reunión, es decir, hay un cuestionamiento de Sí, fondo. parece aquella sesión, ¿te acordás del Senado? Donde la negaban. Sí. Bueno, la niegan, entonces ir a esa comisión significa avalarla, ¿no? Entonces, por eso también es que los funcionarios no vienen. Sí, claro. Sí, el argumento de Márquez fue ¿para qué vamos a estar si la van a manejar desde la oposición como ellos, a gusto y piacere, Sí, básicamente? pero bueno, es un otro tema característico. Las crisis en algún momento las tenés que cerrar, porque si no las cerrás quedan todas permanentemente boyando, ¿no? Presidencia de la Comisión de Juicio Político, Comisión de Libra, los tenés que saldar a los temas de una manera u otra porque están siempre ahí y aparecen en el momento menos pensado, pero bueno. Sí, efectivamente. Y para cerrar el tema Libra, si querés, Dale. caso Karina Milei, se le ofrecieron varias alternativas para que pudiese venir a la comisión. Se les ofreció 2 fechas, 23 y 30 de septiembre. Se le ofreció ir a la Casa Rosada para tomarle declaración o que ella misma fije una fecha en la que ella pueda. Así que tiene opciones para elegir la secretaria general de la presidencia, que también es una de las principales apuntadas, ¿no?, en este Que tema. cuando primero se discutía el tema de la Comisión Libra, antes de los 3 meses que vencieron y esta elección de Maximiliano Ferraro, era como que la habían descartado la convocatoria en La su momento. interpelación, exacto. Sí, exactamente. Pero ahora están yendo a fondo. Bueno, quedan 20 minutos para el mediodía. Vamos con el señor Sola Berrieta, Empresas Familiares, a ver de qué hablamos. Dale. Bueno, la diputada radical Gabriela Brauer de Koning de la provincia de Córdoba busca reconocer el Día Nacional justamente de las empresas familiares, ¿no? Básicamente es una fecha a nivel nacional que ya existe a nivel internacional y lo que busca es replicarlo aquí en nuestro país. Todo esto para reconocer, lógicamente, la importancia que tiene en la matriz productiva. Este proyecto tendrá que pasar en principio por 2 comisiones, legislación general que preside Santiago Santurio, el presidente de la misma que es el diputado libertario, y por la Comisión de Familia, Niñez y Juventudes que preside Roxana Reyes. Bueno, lógicamente, más allá de lo que implica dentro de esta comisión que preside la diputada radical Reyes, más allá del concepto familia, también es muy importante pensar en las juventudes, ¿no? En esta parte que es un eslabón interesante pensando en el futuro de las empresas familiares para conocer un poco el manejo, ¿no?, de las mismas, de jóvenes, obviamente adquiriendo conocimientos y después, lógicamente, viendo en principio con gustos propios y después con la posibilidad de que continúen ese negocio familiar o la empresa familiar. Bueno, la pregunta es, ¿qué busca esta iniciativa? Es básicamente darle una promoción, una difusión y fortalecer a las empresas familiares del país. La pregunta es ¿por qué se busca este reconocimiento? Bueno, básicamente para reconocer ese aporte al desarrollo económico que te vas a sorprender, Pato, con el dato que te voy a dar en la próxima placa. A ver, dale. El reconocimiento es económico, social, obviamente cultural y que puedan un poco profesionalizarse, porque no es tampoco tan sencillo, porque vos seas el hijo de, no significa que ya estés preparado para continuar un negocio familiar y sostener una empresa, y sobre todo para que dure de generación en generación. Vamos a ir a la siguiente placa. ¿Qué día busca reconocerlas? Bueno, cada 5 de octubre, que es básicamente lo que convoca al Poder Ejecutivo junto con organismos públicos, universidades, cámaras empresariales e instituciones u organizaciones, a que con actividades en esa jornada se visibilice un poco el rol y el hecho de reconocer también los casos ejemplares, ¿no?, para facilitar un poco las herramientas de gestión. Hay que decir que la semana próxima ya está preparada una jornada justamente con este tema por parte de la diputada radical Gabriela Brauer de Koning. Siguiente placa, para ir rumbo hacia las estadísticas, Pato, que te van a interesar bastante. ¿Por qué se busca esta fecha? Bueno, justamente para darle un poco la relación y el vínculo y la consonancia a lo que ya significa el día a nivel internacional. Y acá el primer dato, en los fundamentos.
Dice la diputada Brauer de Koenig que, según las estadísticas, las empresas familiares representan más del 80% del tejido empresarial en la República Argentina y tienen un rol fundamental y principal, obviamente, en la creación de empleos y desarrollo económico. Pato, no sé si este dato te sorprende o no, es el 80% básicamente de la matriz o del tejido empresarial en la República Argentina. No es menor, el porcentaje es bastante elevado. Vamos a ir a la siguiente placa. Y acá empezamos con algunos fundamentos que me parece que encaminan un poco a esta gestión de la diputada, no solamente de darle un día de reconocimiento y además generar aportes, porque vemos que hay un informe elaborado por el Instituto de Empresas Familiares del Conocimiento 21, que lo hace la Universidad Siglo XXI, exactamente, la cordobesa, que dice básicamente estas estadísticas que están, la realidad, en un porcentaje bastante bajo, ¿no?, en cuanto al conocimiento. Bueno, ¿cuántas empresas familiares, por ejemplo, tienen un consejo de familia? Que básicamente lo que hace es un poco la organización de las mismas. 25,8%, nomás es bastante bajo. El 26,5% definió aspectos patrimoniales, algo que también suele ser algo muy importante a la hora de hablar de las empresas familiares. Y el 59,5% no definió sucesiones intergeneracionales, otro dato importante. En la siguiente placa vemos más estadísticas en este informe elaborado por la Universidad Siglo XXI cordobesa. 28,3% definió reglas y mecanismos para conflictos familiares, algo que lamentablemente suele suceder, ¿no?, en los negocios o en las empresas familiares, de generación en generación suele haber algunos inconvenientes y para esto también tiene que haber una preparación. Por eso se destaca, ¿no?, que dentro de este día, más allá del reconocimiento, la promoción, también se brinden herramientas en este aspecto. El 40,1% tiene pautas claras de ingresos de esos familiares a las empresas y el 32,7% desarrolla estrategias de formación. Es decir, los porcentajes, fíjense que promedio son por debajo del 50%, solamente uno es el que, dentro de lo que recién marcábamos, está por encima del 50%, es decir, se necesita todavía una capacitación, un conocimiento en este aspecto para aún continuar con la mejora en las empresas familiares. Muy bien, bueno, quedan 10 minutos. Vamos a aprovechar con Ramos y también con Gonzalo para hablar de lo que viene. Digo, cuando se hace mucho hincapié por todo el peso del sistema universitario en la sesión del día 17, ¿qué posibilidades hay, pregunto Ramos, de sumar a ese tema lo vinculado a emergencia en el Garrahan? ¿Sería para la misma sesión? ¿Sería para otra? ¿Se está trabajando? ¿Qué sabes, No, Ramos? serían los dos vetos, temas. porque ya ingresaron a la Cámara, además, Sí. o sea que administrativamente ya están en condiciones de tratarlos, y numéricamente también, porque, insisto, ya tuvieron 2/3 en la votación original, con lo cual la oposición está en condiciones de insistir con las dos leyes. Serían como los dos platos fuertes de la sesión del miércoles. Te agrego, Pato, que también hay otros dos vetos pendientes de votación, que son el de la moratoria previsional, ¿recordás? Claro, todavía no se votó, porque esa sesión se levantó antes de lo previsto y quedó sin votarse. Ahí es más difícil que la oposición pueda insistir, pero igual lo van a proponer, ¿no?, para el miércoles. Y el otro veto pendiente es el de asistencia a Bahía Blanca. También está sin votar, capaz que también entre el día miércoles en esta sesión que se está gestando. Bueno, el gobierno necesita, siempre lo necesitó, pero bueno, hay algunas batallas perdidas, pero me parece que, por lo que yo sé, hasta donde sé, el gobierno va a tratar de evitar que se repitan los 2/3 para el tema de el Garrahan y para el tema universitario. Y va a trabajar con diputados para que sostengan ese tercio que le impide una victoria a la oposición. Pero me dicen que está comunicada con nosotros la diputada entrerriana, la diputada Blanca Osuna. Diputada, ¿nos escucha? ¿Cómo le va? Carlos Méndez saluda. Buenos días. Ahí está la diputada Osuna. Diputada, tengo alguna duda. ¿Es maestra como título inicial, profesora, docente? Está siempre vinculada a la Comisión de Educación, pero ¿cómo es la génesis? A ver, ¿cómo le va, diputada? Buen día.
¿Qué tal? Bien, ¿Cómo les va? ¿Qué tal, bien, Carlos? bien, bien. Sí, yo soy de la camada de maestros normales nacionales, creo que la última Claro. de la Escuela Normal José María Torres de Paraná. Y después, bueno, sí, profesorado y soy psicopedagoga Ah, y mi carrera además la he hecho en escuelas primarias y en la universidad. En las escuelas primarias como docente primero, como directora de escuela luego, y bueno, y en la universidad, en las carreras de formación docente. bueno, hay temas muy urgentes, así que pregunta Ramos, por favor, a ver. Hola Blanca, ¿qué tal? Carolina Ramos te saluda y feliz día también aprovechamos Sí, para decirte. Gracias, Bueno, gracias. se está planteando una sesión para el día miércoles donde aparentemente van a intentar resistir este veto al financiamiento universitario. Acá con Pato Méndez nos preguntábamos en el bloque anterior, porque el lunes el presidente va a presentar el presupuesto nacional, donde ahí van a estar, van a verse reflejadas las partidas para universidades. Lo que pasa es que la ley que ustedes sancionaron también reconoce la pérdida de los salarios, ¿no? Hacia atrás y otros componentes importantes que no tendría el presupuesto. La pregunta es, ¿puede haber alguna señal en el presupuesto que a ustedes los haga rever el tema del rechazo del veto o están decididos igualmente a rechazarlo? No, son cosas diferentes, aunque con congruencia, en función de esta voluntad que ha expresado el gobierno a través de decisiones administrativas, de decisiones de la ministra Petovelo y de Torrendel y de él mismo, de desfinanciar la educación pública en términos generales, ¿no? Creo que lo de la universidad marca un punto de inflexión estratégico, porque en realidad la universidad pública hoy está transitando una grave crisis producto justamente de la falta de recursos. Pero hay dos cosas que me parecen importantes y claves. a ver. Primero, bueno, desconozco que viene en el presupuesto, en este proyecto de presupuesto que el presidente evitó antes tratar, y en consecuencia creo que somos el único país del mundo con sistema democrático que no tiene presupuesto a 2 periodos seguidos. No existe eso en el mundo y en las democracias, pero bueno, acá en la Argentina eso sucede, lamentablemente. Esperamos entonces el proyecto de ley que, como fija la Constitución y las normas, debe presentarse hasta el 15 de septiembre. Pero a su vez el presidente el Ministerio de Economía envió un Sí, anticipo que también la ley de administración del Estado plantea como obligación. Eso se presenta en junio. Lo que yo tengo observado de ese anticipo del presupuesto 2026 es que la verdad ratifica los rasgos principales de lo que nosotros día a día venimos viendo. Esto es educación. Para nada es una prioridad o un compromiso del Estado, aún a sabiendas de que hay normas y la propia Constitución cargan en el Estado la responsabilidad de su financiamiento. Hoy el presidente está incumpliendo leyes, la ley de financiamiento educativo, la ley de educación nacional, la ley de educación técnica y profesional, la ley de educación superior, además de la propia Constitución. O sea que estamos frente a un hecho de extrema gravedad. Y creo que, supongo que si el presupuesto tiene coherencia con este anticipo que recibimos hace un par de meses, la verdad, para nada va a satisfacer Ujú. las demandas que hoy nosotros tenemos y lo que observamos en la ejecución eh, tan desigual e injusta del presupuesto respecto a estos dos temas, salud y educación, por nombrar algunos. Bueno, podría agregar otros, ciencia, producción, pero digo, estamos hablando de educación. Lo otro es que de ningún modo una propuesta o rechazo del veto puede quedar
a trasmano de lo del presupuesto. Son dos cosas diferentes. La ley de financiamiento universitaria que nosotros aprobamos por una amplia mayoría, como ustedes efectivamente señalaban, refiere al financiamiento de este año y a las deudas que las instituciones han contraído en relación al 2024. Diputada. O sea que estamos hablando de esas cosas. Lo del 26 es otra instancia. Pensando, diputada Osuna, Gonzalo Solabarrita la saluda, pensando estrictamente en lo legislativo y en los números, en la votación del financiamiento educativo aquí en Diputados hubo 159 votos afirmativos, 78 negativos, 5 abstenciones y 15 ausencias. En el armado, en el mapa, hoy, ante esta situación que no fue una sorpresa, me imagino, para ustedes el veto, digo, ¿cómo lo están analizando de cara a la sesión del próximo miércoles en caso de que se inserte la insistencia? Bueno, a ver, primero está la total decisión de la mayoría de los bloques de ir por el rechazo al veto. Si es este miércoles o es el próximo, se verá. En realidad sí se está planificando 2 sesiones prácticamente continuas de una semana a otra. O sea que la decisión está. La cuestión, yo diría, el detalle de los números, bueno, es un trabajo que de algún modo, por un lado, interpela a quienes acompañaron con sus votos la aprobación de la norma, de la ley de financiamiento, y al mismo tiempo el ida y vuelta que interpela en el sentido de la representación, ¿no? Uno no vive en la luna, vive en provincias, en distritos, donde están las universidades, donde están los estudiantes, donde están los profesores, donde están las y los investigadores, investigadoras. O sea, la demanda está planteada, es real, no es una demanda figurada, inventada, de especulación política. Lo mismo pasa con el Garrahan. El Garrahan está su gente, está además la esperanza y la ilusión que pone cada familia o las gestiones locales cuando acompañan a un niño, niña, adolescente a la atención en ese hospital tan reconocido en el mundo por el valor de los médicos y médicas, enfermeros, de los equipos técnicos que trabajan ahí. O sea que en realidad lo que nos interpela es esa demanda instalada, real, contundente, dolorosa también, sin duda dolorosa. Así que, bueno, todo estará por verse. Yo creo... La taba está en el aire, cada cual sabe lo que hacer en estos momentos. Ahí estamos, la taba está en el aire, la diputada Blanca Osuna, diputada por la provincia de Entre Ríos. Diputada, muchas gracias y buenos días, hasta cualquier momento. Chau, chau. Adiós, gracias a ustedes. Nos tenemos que ir, pero antes, lo último con Ramos. A ver, dijo que está la posibilidad de que haya sesión el 17 o la próxima semana, ¿no? La diputada Osuna lo planteó la posibilidad de que haya 2 sesiones. Bueno, se está definiendo en estos momentos, ¿no? Pero no va a ser más allá de eso. Ahí estamos. Gonzalo Solabarrieta, muchísimas gracias. Igualmente, Caro Ramos, hasta cualquier momento. Hasta aquí llegamos enseguida a la continuidad de DTV. Buenos días.